Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a compartir un tutorial sobre diseño de papelería para mesa de bodas que incluye carta de menú, tarjeta de agradecimiento, número de mesa, posavasos y lista de mesa para invitados. Nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a crear un diseño, nos vamos a documento A4 y sobre ella vamos a realizar la composición. Para ello nos vamos a archivo, nos vamos a configuración de vista y mostrar sangrado para impresión, que viene a ser este borde de impresión. Nos vamos a elementos, nos vamos al buscador y vamos a buscar el término formas, ver todo, y vamos a seleccionar dentro de estos elementos este cuadrado. Vamos a posición y vamos a ingresar un ancho de 150 por un alto de 210 milímetros y vamos a ubicar justo en el medio. Una vez listo, nos vamos a la parte superior de esta cuadrícula y seleccionamos el color blanco y nos vamos a ajustar el grosor del borde, en este caso en 1%. Damos clic y voy a seleccionar una escala de grises para el contorno. Una vez listo el recuadro, vamos a ingresar un elemento adicional que viene a ser esta imagen en PNG. Voy a trabajar sobre la temática boda. Voy a trabajar con esta plataforma de Bectici, donde puedo encontrar múltiples elementos relacionados a bodas, como estas flores en PNG, que lo puedo descargar de modo gratuito. Para ello, por ejemplo, una vez seleccionado el elemento, me voy a Free Download, automáticamente cierro este recuadro y se me procede a descargar. Esperamos un momento y se nos descarga automáticamente. Esta es la imagen en PNG que está en alta resolución, que la voy a llevar a la plataforma Canva para continuar el diseño. Para ello me voy a subir archivo y voy a adjuntar la imagen en PNG. Doy clic a la imagen en PNG, voy a proceder a ampliar y ubicar en la parte inferior por todo el borde del recuadro. Una vez listo, arrastro esta sección para cortar la imagen si en caso es muy grande, y acoplo justo al contorno de la etiqueta. Si deseo, realizo doble clic para ubicar bien la imagen. Control C, Control V y me voy a girar verticalmente y lo voy a ubicar en la parte superior. Una vez listo lo que es la base, ahora voy a proceder a seleccionar todos los elementos, voy a proceder a agrupar para trabajarlo mucho mejor. Ahora nuevamente me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar logo shape, ver todo. Hay múltiples elementos, en este caso yo voy a trabajar con esta que es gratuita, que es beige. Y voy a proceder a minimizar y ubicar en la parte superior. Clic en este recuadro y voy a tomar el color del elemento predeterminado. Ahora voy a proceder a trabajar este elemento que viene a ser como una especie de logotipo. Nuevamente me voy al buscador, voy a buscar el término corazones y voy a seleccionar este elemento que me va a servir para hacer una línea de división entre los nombres. Me voy a la parte superior y voy a cambiar por el color blanco. A continuación me voy a texto para ingresar los nombres. Y voy a seleccionar esta tipografía para ingresarlo en la parte del logotipo. Ingreso los nombres de los personajes de la boda. Selecciono el color blanco nuevamente. Voy a copiar el mismo texto, Control C, Control V, y voy a ubicar en la parte inferior y voy a proceder a editar. Y de esta manera voy formando ya el logotipo. Una vez listo este procedimiento, a continuación lo que voy a hacer es mover el fondo con la finalidad de agrupar este logotipo y sea más fácil el proceso de diseño. Lo voy a agrupar de esta manera, retorno a la parte inicial. Y bueno, a continuación prosigo con los siguientes elementos que vienen a ser el texto. Por ejemplo, voy a trabajar con esta tipografía de Modern Script.
Simplemente hago clic, desagrupo, elimino esta sección que no me va a servir, tomo esta sección y voy a proceder a editar. Me voy a la parte superior, voy a ingresar el color, en este caso de los predeterminados que se me ha generado. Voy a ubicar en el medio, control C, control V de la misma fuente tipográfica y voy a proceder a editar nuevamente y voy a escribir la tipografía mesa y procedo a agrupar. Retorno la base a su lugar inicial y bueno, el texto voy a proceder a modificar tanto del tamaño puesto que ya está agrupado. Minimizo el texto y muevo a la parte izquierda. Ahora, una vez listo el proceso, me voy nuevamente a elementos y voy a buscar en el buscador el término letras número. Y bueno, voy a seleccionar dentro de ellas esta que es de manera gratuita. Selecciono este icono de numeración y voy a ubicar en la parte derecha, justo de este modo. Me voy a la parte superior, selecciono el mismo color predeterminado. Y bueno, a continuación lo que voy a hacer es ubicar en la parte superior. A continuación voy a ingresar lo que es los textos adicionales que vienen a ser la lista de las personas invitadas en la mesa. Voy a trabajar con esta fuente tipográfica, voy a desagrupar y voy a proceder a editar. Y de esta manera ingreso a la lista de nombres que están ubicados justo en esta mesa. Y bueno, de este modo me va quedando ya el diseño. Lo que voy a hacer es duplicar para modificar nuevamente este diseño y crear otro elemento adicional. En este caso voy a seleccionar todos los elementos, procedo a agruparlos. A continuación me voy a posición y voy a modificar el ancho. Voy a trabajar con 71.5 por un alto de 100. Bueno, este diseño es para el número de mesa. En este caso simplemente voy a proceder a desagrupar para mover cada uno de los elementos. Voy a desagrupar. En este caso voy a mover el texto puesto que me va a servir para el siguiente elemento que voy a diseñar. Lo ubico de esta manera. Lo que voy a hacer es ampliar este número 2 y también el texto mesa. Selecciono y voy a proceder a agrupar para trabajarlo mucho mejor. Y bueno, este diseño finalmente me queda, que es el número de mesa. A continuación voy a crear la carta de menú. Para ello voy a desbloquear la base, control C, control V para modificar tanto la medida. Me voy a posición y en un ancho voy a ingresar la medida, en este caso de 80 por un alto de 150. Y sobre ella voy a realizar la composición que viene a ser la tarjeta de menú. Control C, control V de este mismo elemento que viene a ser esta base. Voy a ubicarlo en la parte superior y lo que voy a hacer es ampliar la imagen. Control C, control V del texto. Simplemente voy a proceder a modificar. Ahora control C, control V de este mismo elemento que viene a ser la imagen. En este caso voy a girar y voy a cortar un pequeño espacio. Me voy a posición y voy a darle una transparencia. Una vez listo, simplemente lo que voy a hacer es arrastrar el texto que anteriormente ya he trabajado. Control C, control V y voy a proceder a editarlo. Voy a ingresar lo que es la entrada del menú, el postre principal, los vinos de esta carta de menú. Lo que voy a tomar de este otro elemento es el logo. Voy a agrupar. Para ello voy a bloquear momentáneamente. Y voy a tomar este logotipo que lo voy a ubicar en la parte inferior del menú. Una vez que ya tengo estos tres diseños, a continuación voy a trabajar el cuarto elemento que viene a ser la tarjeta de agradecimiento. Para ello voy a seleccionar este diseño, selecciono solo el fondo, control C, control V y me voy a posición y voy a proceder a modificar el ancho en 64 por un alto de 90. Y esta es la tarjeta de invitación que voy a proceder a girar.
Sobre ella simplemente voy a acoplar todos los demás elementos que previamente he trabajado, como viene a ser este logo. Control C, Control V, voy a ubicar en la parte superior. Nuevamente el texto, Control C, Control V. En este caso voy a proceder a desagrupar, simplemente voy a quedar con esta sección y procedo a editar. Y bueno, nuevamente tomo este texto que ya he trabajado, Control C, Control V, y voy a ingresar todos los datos de agradecimiento. Y de esta forma obtengo el cuarto diseño, que es la tarjeta de agradecimiento, de manera muy sencilla. Voy a continuar a trabajar con el quinto elemento, que es el posavasos. Para ello me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar formas, ver todo. Voy a ingresar esta circunferencia. Me voy a posición y voy a ingresar un ancho, en este caso de 100, por un alto de 100, que viene a ser una circunferencia. A continuación tomo este logotipo, Control C, Control V. Voy a ubicar en la parte central. Control C, Control V de esta fuente tipográfica. Me voy a la parte superior y voy a cambiar el color a blanco. Ahora nuevamente voy a escribir el texto. Me voy a efectos y voy a darle una curvatura. Voy a minimizar la curvatura. Lo ubico de esta manera. A continuación Control C, Control V. Nuevamente voy a proceder a editar el texto. Me voy a efectos. Y voy a darle una curvatura de modo inversa. De esta manera obtengo la siguiente curvatura y ubico en esta sección. Ahora lo que voy a hacer es ingresar la imagen en PNG. Para ello me voy a subidos, selecciono la imagen en PNG, lo ubico tanto en la parte derecha como en la parte izquierda. Voy a proceder a ampliar, Control C, Control V. Lo ubico de este modo, seleccionar la base de fondo. Para ello procedo a mover este texto, selecciono, clic derecho, me voy a capas, mover al frente. Me va quedando de este modo, retorno el texto. Y bueno, de esta manera obtengo el diseño del posavasos de una manera muy sencilla. Una vez finalizado con todo el proceso de diseño, lo que voy a hacer es proceder a exportarlo. Para ello me voy a archivo, me voy a descargar, ya está en el formato predeterminado y clic en descargar y automáticamente se me va descargando todos los diseños elaborados. Acá podemos apreciar ya los diseños elaborados que están directo para su impresión. Espero que les haya gustado este proyecto. No olviden regalarme un like, dejarme sus comentarios, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.